ponerla por aquí abajo, iremos leyendo y Hazel irá contestando, ¿vale? Primero quería presentarla a esta mujer poderosa que es Hazel. Ella es arquitecta. Bueno, de la formación que hiciste fue arquitectura y después sobre el 98, me parece que fue, ella viajó a Malasia para estudiar el tema del Feng Shui clásico, Feng Shui, perdón, hoy tengo que hablar con propiedad. eh, Vale, a estudiar con el gran máster Yap Chen Hai, que ahora nos explicarás quién era este hombre, porque la gente bueno, que está entrando entiendo que no lo conocerá. Y estudiaste con él y a partir de ahí has estado, pues, hace ya más de 23 años de eso, no trabajando tal cual como arquitecta, sino aplicando tus conocimientos de Feng Shui. ¿Es así? Entonces, a día de hoy es cuando tú has decidido también crear una formación y estás pues trabajando, ¿no? Explícanos un poco. Así es. Buenas tardes a todos. Te agradezco, Amparo, haberme invitado. Mi nombre es Hazel Sainz, soy arquitecto de profesión y tengo esta maestría de Feng Shui clásico genuino. ¿Okay? Estudié en Malasia con un gran maestro. En realidad te voy a contar, Amparo, yo di con un gran maestro por pura casualidad. Realmente yo no buscaba. No sabía realmente qué era el Feng Shui y por pura casualidad un arquitecto que conocí en una sala de espera de un aeropuerto, imagínate tú, ahí hubo un retraso del vuelo, lo conocí y me dijo, ¿qué parte de la arquitectura necesitas como llenar ese hueco para darle tu sabor, tu energía? Y entonces a mí me llamó la atención porque siempre había pensado, yo ya estaba graduada de arquitecto, recién graduada, había pensado que me gustaba la idea de dejarle al cliente parte de mí y que a través de mi trabajo el cliente mejorara su vida. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero ese era el objetivo. Y miraba la arquitectura fría en ese sentido, ¿verdad? Porque uno hace los diseños, entrega el proyecto y ya está. Luego el cliente te puede buscar, ¿verdad? Pero a mí me faltaba algo mágico, algo especial. Y ahí fue que supe del Feng Shui en ese viaje. Y el arquitecto me dio este dato y me escribió Grandmaster Yap Chen Hai, Malasia. Me dio el número de teléfono. En ese tiempo apenas estaban empezando a existir los websites, imagínate tú. Y existía un website para él. Y pues me comuniqué durante el viaje. Mi mayor ilusión era contactarme con ellos y pues me aceptaron. Supuestamente había un cierto filtro que tenías que pasar. A todo esto no te sé decir si eso era correcto o no, si era un marketing. Pero el asunto es que fui directamente con él a estudiar. Él es conocido o era conocido porque falleció en el 2014 como el máximo exponente de Feng Shui clásico a nivel mundial. ¿Ok? Y yo tuve la suerte de poder estar de tú a tú con él. Le había llamado la atención de alguna forma porque los estudiantes más que todo eran orientales o europeos también, pero de Latinoamérica solamente habíamos 2 personas. Y a él lo que le llamaba la atención es que yo nací en Nicaragua, ¿ok? Pero vivo en Tegucigalpa, Honduras. Y a él le gustaba como que pronunciar la palabra Nicaragua, se le hacía como gracioso. Y entonces me decía, la chica de Nicaragua, la chica de Nicaragua. Siempre me hacía mención. Y yo dije, me voy a agarrar de esto. Y yo le decía, ay, la chica de Nicaragua tiene esta pregunta. Y así me fui haciendo amiga de él. Me gradué a los 4 años de haber empezado a estudiar con él. Tengo mi título. Yo estudié Feng Shui para acompañar mi carrera de arquitectura, ¿verdad? Ese era mi sueño. Pero la vida me llevó para otro camino. Yo comencé a trabajar acá con un grupo de personas, les interesó el tema del Feng Shui y comencé a hacer audits sin cobrar, ¿ok?
porque me daba miedo, o sea, no realmente no conocía el arte, qué era lo que eso significaba, me explico. Entonces, ellos se dejaron, digo yo, y comencé a hacer los estudios con ellos. Luego ellos fueron viendo que sus metas, que sus sueños se iban cumpliendo. Y entonces me atreví a cobrar. Una persona de ese grupo me dijo, Hazel, quiero que me estudies mi restaurante y para ver qué me dices. Tengo planes, ayúdame. Y le dije, pues, ¿te cobro? Sí, 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 me dijo, cobran. Y fue la primera persona que me pagó. Yo me sentía tan orgullosa, no tienes idea. Y esta persona hasta la fecha seguimos en contacto, tiene un restaurante exitosísimo, tiene un carisma súper especial. Las personas que van ahí dicen, tenía que tener feng shui, con razón siento que hay una atmósfera especial en todo este espacio. Y ellos, además, toda esa belleza obviamente la unen con su experticia, que es el saber hacer su comida, el saber el ambiente, ¿no? Muy lindo, una experiencia, ha sido una experiencia súper linda, llevo 23 años en esto y no, yo creo que mi último día seguiré en este campo. A mí me da la sensación que allí en tu zona es como más habitual y que ya el feng shui es como, no te digo una necesidad, pero casi, ¿no? La gente que, o sea, o más conocido, porque tú igual trabajas con personas, o sea, con viviendas, que con empresas, que con comercios, ¿no? A pie de calle. Mira, esto ha sido un camino en el que tú ves dos caras del asunto. Yo soy nicaragüense, he vivido toda mi vida en Honduras, en Tegucigalpa, ¿verdad? Latinoamérica, y este es un espacio donde la religión es sumamente, prevalece, ¿ok? Entonces, imagínate tú que yo vengo y te explico que la energía de tu entorno, que la manera en cómo está organizado tu espacio alrededor, la manera en cómo está diseñada tu casa y los espacios que tú utilizas son los creadores de tu destino. Imagínate que yo vengo y digo eso, pues hubo una corriente de personas que me tachaban hasta de bruja, ¿ok? Pero mira, eso no fue fácil, pero sinceramente creo que tuve que pasar por encima de eso, prevalecí sobre encima de eso y tuve muchas dudas, todos esos comentarios de las personas, pero creo que Dios también, o sea, yo creo en un ser supremo, mi religión es católica y tuve que entrar en contacto directo con Dios y decirle, ¿qué es esto? O sea, porque finalmente dije yo, si las personas creen que esto es brujería, que realmente no lo es, pero me estaba afectando. Entonces, si yo hablaba con un sacerdote, el sacerdote no iba a saber de qué se trataba. Pues con la única persona o con el único ser que yo podía hablar era con Dios. Y recibí respuestas claras. Podríamos hablar de eso en otro programa si gustas, pero el punto es, eso me solidificó mi confianza y aprendí a defenderme. Me explico, en un ambiente donde el tema de feng shui más bien puede ser tomado como algo espiritual, ¿ok? Entonces, aparte de eso, tuve mis otras personas, mis ángeles, digo yo, que me escucharon. Fíjate, eran personas de un nivel intelectual alto, personas que hasta la fecha, pues, ellos son los que me promueven, los que me apoyan, los que me dan trabajo. Son personas de nivel superior intelectual, me explico. Claro que también tengo mi otro tipo de clientes, pero lo que te quiero decir es bonito ver que te apoyen personas cultas en este aspecto. Es bonito ver eso. Y eso me daba a mí el respaldo y la confianza que yo necesitaba, ese tipo de personas con esa preparación, que era la misma preparación que yo tenía, y que las personas no creyeran que esto era superstición o una cosa así. ¿Me explico? Entonces, tengo de los dos lados, hay de los dos lados. Ahora, en ese tiempo, Amparo, el feng shui, yo pensaba que el tema del feng shui era un tema controversial y confuso.
en ese entonces, en el año 98, del 98 al 2003. ¿Y Sí, qué pasa ahora? Ahora está 1000 veces peor y mucho más confundido. Yo digo, es la Torre de Babel. Esta sí. cuestión es la Torre de Babel. Y esto es un Entonces, tema hay que nombrarlo, sí, hay que comentarlo. sí, entonces hay muchas variables de Feng Shui, hay unas que se acercan mucho a lo que es realmente, tal vez el arte no lo manejan de la manera en como debiera ser profesionalmente, pero te pueden confundir. Hay otras que no tienen nada que ver y yo le pido al público que me disculpe en el sentido de que yo puedo decir soy guerrera a la hora de defender este arte porque se tergiversa muchísimo, se mezcla con cultura, cultura oriental, ponle. También he visto muchos temas de la cultura hindú en este tema, que hay otra versión de Feng Shui que se llama Vastu, ¿verdad? Es que es la manera en como los hindúes concibieron este tema de la energía, ¿ya? En los espacios. Pero el punto es, tanta información confunde, las personas quedan, no saben para dónde dirigirse, no saben si están en la versión correcta o no, y hay personas que dedican muchos años de su vida a versiones equivocadas. Eso es muy lamentable. Sí, sí, porque vas a formarte y hacia dónde vas a ir. Tú es como si algo te hubiera atado en ese momento en que escuchaste y justo fuiste a parar al lugar adecuado. Que estas cosas tampoco son casualidad, pero bueno, yo tengo, la verdad que estoy muy agradecida de haberte encontrado este año 2021. Y, Yo también estoy agradecida de encontrarte a ti. Yo sé que, fíjate, yo estoy clara que estos no son casualidades. La manera en que tú viniste a mi vida fue increíble. O sea, yo ahí es donde veo la mano de esta inteligencia superior, donde nos conecta a todos. Y cada quien está donde tiene que estar, me explico. Porque fíjate que yo en ese papel de guerrera, he entrado en conflictos con personas a las que tú no le puedes cambiar su mentalidad en hacerles ver este Feng Shui no es el Feng Shui correcto. Más bien entran en pleito. Y entonces yo dije, ya, me voy a dejar ya de estos conflictos y voy a enfocarme en lo que yo sé hacer. Se lo voy a ofrecer a las personas. Ya tengo 23 años, estoy trabajando en este asunto, haciendo audits, auditorías diarias a casas, generando resultados, que no es lo mismo que decir que yo aprendí Feng Shui para dar clase. ¿Me explico? Son sí. cosas completamente distintas. Sí, sí. Vale, vamos a pasar un poco a la gente que nos va a ver ahora y en diferido, a explicarle un poquito la relación que tiene, o sea, qué más allá hay de que mi hogar es el lugar donde me acoge, donde descanso, donde como. O sea, si podríamos decir que la casa en realidad es un ente viviente o que tiene o que se asemeja a quien soy yo o que es mi reflejo. Cómo lo explicarías tú esto para que la gente lo entienda? Definitivamente sí. Todas las edificaciones, digámosle casas, incluyendo edificios, todo lo que es construido para vivir o trabajar, Amparo, son organismos vivos. Adquieren vida propia con la energía del entorno, o chi, ¿ok? Que viene a través, agarra su sabor, digámoslo así, a través de las orientaciones magnéticas y luego de la manera en cómo viene del exterior hacia el interior de tu espacio, crea eventos, situaciones que se ven reflejadas en tu vida. Entonces, definitivamente sí, nos afecta a todos y sí, todas las edificaciones del mundo son organismos vivos. Es lo que tú llamas la influencia bioenergética, ¿no? O el geomagnetismo. Que, o sea, Esta, dime. perdón, perdón, esa influencia bioenergética es lo que se conoce como chi, que eso se ha venido conociendo más del aspecto oriental, ¿ok? Pero te voy a decir, ese chi es algo en lo que todos estamos inmersos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ahorita mismo, si todos respiramos, hagamos el ejercicio de respirar profundamente, respiremos,
Sacamos el aire, respiramos otra vez, sacamos el aire. Eso que introduciste a tu cuerpo tiene chi, es chi, ¿ok? Eso es energía. Tiene una cualidad energética de acuerdo a la orientación magnética de donde la recibes, ya sea por donde estás ubicado o hacia donde estás dirigido. Sí. Feng Shui no es de decoración, es de cómo te conectas con esa fuente energética, conocida como chi, pero que está en todos los espacios presentes. Esto no le pertenece digamos, a un país, a una cultura. Esto es patrimonio mundial. Esto le pertenece al mundo. Es cuando yo a veces lo quiero, o sea, entender o explicar, ¿no? Bien, es como que somos antenas, ¿no? Las personas, y según la orientación, ¿no? Cuando tú pones una antena de televisión, de radio, lo que sea, tú la orientas hacia donde quieres que llegue esa señal, ¿no? Puede ser que esté en una zona que te dé interferencias, entonces tú la tienes que girar hacia un lado o hacia el otro para recibir la señal. Entonces, yo ahora, por ejemplo, que estoy orientada hacia noreste, recibo una energía que lleva como unas características que me va a llevar, ¿no? Como si dijéramos, a unos eventos o a unas situaciones u otras. Pero para eso también es determinante el tiempo que pasas en esa, ¿no? Sí, sí. Eso significa, eso es parecido como cuando nosotros agarramos un tomacorriente y nos conectamos ahí. Nos conectamos de alguna manera energéticamente con esas orientaciones magnéticas. Ahora, la interferencia viene cuando tu energía y la energía que está en el espacio no es compatible contigo, ¿ok? ¿De qué forma nosotros observamos la interferencia? Con conflictos, con problemas, con cosas opuestas a los planes que nosotros tenemos. Es exactamente así como lo he explicado. Sí, cuando el lugar donde tú estás, la orientación que tiene, la ubicación, chocan, ¿no? No van en la misma frecuencia como si dijéramos que tu energía, entonces es cuando se generan todas estas piedras en el camino que te vas encontrando y que te cuesta mucho más avanzar que si viene un profesional y consigue que esa frecuencia de la vivienda se alinee más con quién eres tú, ¿no? Así es lo mismo. bonito de este arte. Qué chulo. Sí, lo bonito de esto es que también el objetivo principal, la energía principal, eres tú misma, ¿ok? Esto gira en torno a la persona, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los planes que la persona tenga, pueden ser personales, pueden ser de relaciones, pueden ser en términos económicos, mejorar profesionalmente, subir de nivel, o sea, todo el abanico de necesidades o sueños que nosotros tenemos, con saber nosotros esos objetivos que la persona tiene, nosotros y conocer verdaderamente cómo aplicar los sistemas, nosotros conectamos a la persona con esa fuente energética que le va a traer esa serie de eventos. Ahora, la persona tiene que enfocarse y estar claro de lo que quiere. Eso es un punto bien importante, porque si la persona duda, si la persona está como, ¿será que sí quiero esto o tal vez no? Entonces la energía fluctúa y duda también, porque forma parte de ti, esa misma influencia. Entonces, a veces la energía dice, digamos que fuera alguien, una persona, la energía escoge por uno el camino hacia donde te va a llevar. Entonces, es mejor uno decidir qué es lo que uno quiere realmente y subirse en ese flujo energético que te lleva a esa meta. Sí, o sea, por ejemplo, si tú quieres aumentar el tema del dinero, ¿no? Pero no sabes qué camino es el que tienes que tomar. Entonces, ahí como que cuesta mucho más y que quizás la vida te lleva por un lugar donde tú no querías. O sea, no lo tenías en esos planes y entonces te lleva a esa confusión. O sea, que hay que ir de la mano, ¿no? Hay que hacer un poco las dos cosas.
Sí, la belleza del Feng Shui radica en que, ok, tú eres el creador de tu vida, tienes tus planes, tienes tus metas, pero a veces el entorno actúa en contra nuestra. A veces la casa actúa en contra nuestra. La belleza del Feng Shui radica en que conociendo tus planes y metas, conocemos las influencias de los espacios y te conectamos con ellas para que vayas directo al logro de tu meta y no tengas que pasar por los obstáculos que podrías estar pasando si usas los espacios de una manera equivocada. Genial. Vale, si quieres entramos en el tema de este año, de la energía de este año, que nos explicas un poquito qué energía lleva este año y cómo podemos quizás dentro de la vivienda, de los espacios donde más estamos, que es el dormitorio, el salón o la cocina, por ejemplo, ¿qué es lo que nos trae? O cómo podemos saber qué nos puede venir y qué podemos hacer. Son muchas preguntas. No, pero todos tienen una respuesta en común. Mira, todos los años las influencias bioenergéticas cambian, ¿ok? Se establecen o se estacionan en diferentes sectores geomagnéticos, o sea, las orientaciones magnéticas. Tenemos las 8 orientaciones magnéticas más el área central. Todas las energías nacen del área central. Todas las áreas centrales de los espacios, incluso si lo analizas en ciudades, también parten de ahí nace la energía, ¿ok? Entonces, todo tiene sus patrones de movimiento muy establecidos. Hay unos que son anuales, otros que digamos que es una capa, la anual. Luego tenemos una capa mensual que se coloca y va ella con su propio movimiento, su propio, digamos que mecanismo, ¿ok? También tenemos las diarias y luego las podemos reducir a 2 horas y luego podemos irnos todavía más, ¿ok? Pero lo importante es saber que todos los años hay cambios en estos patrones energéticos, ¿ok? Entonces, nos influyen de manera global, nos influyen de manera personal, ya es como micro, ¿ok? Pero hay una influencia que es macro. Y esa macro es de la que podemos hablar. ¿Qué influencias trae? Por ejemplo, si todos en sus casas analizan, digamos, si todos sacan su brújula, se colocan en el centro de su casa y calibran, generalmente ahora ya todo está en celular, tú sacas la brújula de tu celular y la calibras y luego te colocas viendo hacia la calle, ¿ok? Y ves dónde queda el norte. Lo primerito que tienes que identificar, dónde está el norte. Y ese norte, donde sea que esté, puede ser que lo tengas hacia enfrente, puede ser que lo tengas de lado, ahí va a depender hacia dónde está dirigida tu casa. Te vas a dar cuenta pues que todas las orientaciones magnéticas se establecen en diferentes sectores de tu casa. Entonces, más o menos tú sacas al ojo, ok, la puerta principal tiene tal efecto o tal influencia energética. Supongamos que fuera el norte, ok. Entonces, el norte, todos vamos a experimentar algo muy diferente de la energía que trajo el norte todos los años anteriores. Por ejemplo, 2020 y 2021 fueron 2 años difíciles en la orientación norte. Pero eso digamos que no es general, que a todos nos fue mal. Sin embargo, hay una inclinación a que el efecto sea más negativo que positivo. ¿Ok? Ahí ya va a depender a qué nos dedicamos y todo eso. Pero yo prefiero evitar cuando las energías son negativas y yo tengo que hablar así en un grupo, prefiero decirles, miren, mejor evítenlo. Si no van a hacer un estudio, digamos, ya profesional y puntual ahí. Entonces, el norte nos trae progreso. Este año cambia completamente el panorama. Y el norte nos trae un progreso, es una energía muy benigna, nos puede traer contactos y nos puede traer oportunidades de largo plazo en trabajo. Si estamos buscando trabajo, nos conecta con oportunidades a largo plazo y oportunidades benignas, porque la naturaleza de esta energía es muy positiva. A todos nos influye de manera bonita.
Y entonces, ¿qué recomendarías si, por ejemplo, así, en forma general, que es difícil, ¿no? Porque lo correcto es hacer una auditoría y saber exactamente en tu casa qué estancia está en el norte y más cosas que se tienen que ver. Pero de forma general, sabiendo que en el norte hay esa energía más favorable para el tema, has dicho, de trabajo, ¿no? Eh, sí. O sea, es estar más a lo mejor en esa zona o utilizarla más o tenerla como, no sé. Pues mira, lo primero es estar uno en ese espacio. Si tú quieres agarrar ese chip positivo de la energía que te trae el norte, es estar ahí, porque nosotros nos conectamos directo con esa energía, digamos que nuestra propia energía personal que está alrededor nuestra, se llena de esa cualidad y trae eventos, personas, situaciones similares con esa calidad. ¿Ok? Le viene más a un cierto tipo de personas, pero en general es positiva. Aparte de eso, si no puedes estar ahí porque supón que, no sé, que es una zona de tu casa que realmente... Un pasillo, por ejemplo, el pasillo. Ok, entonces trata de ver cómo tú pones actividad ahí. Eso puede ser que pongas una fuente, agua en movimiento, puedes poner música, puedes iluminar para que eso se mire que se levante al espacio. Y más que todo es la actividad. Actividad. Claro. Lo que pasa es que el tema de la fuente, Hazel, no es mejor cuando tienes un estudio hecho, porque claro, con el tema de las estrellas voladoras no sabes lo que estás activando si pones una fuente, ¿no? Lo digo por advertir un poco para que... Hay una diferencia entre lo que es fuente, que puede ser, o sea, ok, sí, es bueno hablar sobre ese tema. ¿Qué son fuentes? Generalmente tú te encuentras unas fuentes que son así chiquitas y que echan el agua así como por chorritos, ¿sí o no? Sí, sí, Generalmente es así. Ahora, en términos de energías para estimular como estrellas volantes o voladoras, ya estamos sí, hablando de un contenedor tipo acuario, ¿ok? Una vale. pecera de 10 galones, o sea, no hay comparación en la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, ok, mira, todos somos responsables de cada quien, ¿ok? Cada quien se responsabiliza por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden poner su fuentecita y observar qué tipo de eventos vienen a su vida de los 3 días en adelante, ¿ok? ¿Cómo? Tienen que ver buenos contactos, tienen que dar con buenas oportunidades, que se encuentran a alguien por casualidad y le dicen, mira, ayer hablé de ti porque tal y tal persona requiere tus servicios. Ese tipo de cosas. Entonces tú ya sabes que esa fuente está generando un efecto positivo. Ahora, si por casualidad de los 3 días en adelante, porque más o menos tarda 3 días en establecerse una energía, de los 3 días en adelante tienes obstáculos, te cancelan la cita, te caíste, te vieron mal, te caíste en un pleito, quién sabe de qué, de la nada te llegó de regalo, entonces deténla, detén esa fuentecita porque no. Ahora, yo siempre le digo a las personas, cuando a mí me dicen, dame un tip, pues yo le doy el tip y le digo, enfócate solo en ese tip, porque si tú empiezas a poner tu casa como restaurante chino, que te empiezas a poner una cosa por aquí, otra cosa, no vas a saber cuál de ellas es la que realmente está generándote el efecto positivo o la que te trajo la desgracia. Desgracia entre comillas, ¿ok? Sino ese mal momento, digamos. Sí, sí, sí. O sea, lo de tener una libreta, porque yo eso, más desde que estoy estudiando contigo, sí lo hago, tener una libreta y anotar. Hoy, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué le ha pasado a mi marido así como importante, fuera de lo común, en base a las actuaciones que haces en tu casa, a lo que incluso si mueves muebles o no sé, ¿no? Entonces es lo que comentas tú, que hay que observar con qué eventos y qué situaciones están pasando. Sí. Vale. ¿Qué más? Aparte del norte, hay alguna... Todas las orientaciones magnéticas nos ofrecen experiencias, ¿ok? Entonces, el norte te da eso, te da la posibilidad de entrar con contactos que te puedan dar oportunidades a largo plazo, son energías benignas y favorecedoras, ¿ok?
muy distinto a lo que tuvimos hace 2 años, que eso fue un desastre. Pero bueno, tenemos, si quieres podemos hablar también de todas, ¿ok? El noreste, vámonos en orden de la posición de las energías. El noreste este año tiene la oportunidad de que pongas los pies en la tierra, de que si los años anteriores has andado ahí un poco confundida y no sabes, que todos tenemos el derecho de estar confundidos y no saber qué es lo que vamos a hacer. Si tú quieres ya este año solidificarte, crear, digamos, tus primeros pasos, o si ya vas más adelantada, saber que estás en el camino correcto, ahí usa el noreste, porque además tiene mucho que ver con negocios, con empresas, con la creación, con esa inteligencia que se requiere para hacer dinero. ¿Okay? Todo esto que estás diciendo es tanto ubicarnos o crear esa acción, ¿no?, que comentabas en ese lugar, o quizás mirar hacia esa zona. Sí, lo ideal es estar ahí. Lo más importante en términos de Feng Shui es ubicarte ahí. Ubicarte. ¿Okay? La segunda opción es ubicarte ahí y dirigirte ahí. Eso es poderoso. ¿Okay? Bueno. Pero ¿qué tal si estás en un sector, en otro que no tiene que ver con el noreste o con ninguna de todas las orientaciones que vamos a hablar? Como mínimo, dirígete a esa dirección magnética, ¿ok? Y trata de lograr enfocarte en el sabor de esa energía, ¿ok? Otra cosa interesante es, a veces las casas no nos dan la oportunidad de estar en contacto directo con esas orientaciones magnéticas. Entonces, pues ya está, no hay que entrar en pánico y no hay que decir, ya estuvo, mi año se dañó y ahora no tengo el noreste a la mano, entonces no sé cómo voy a hacer. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer? Puedes irte a un parque cercano y pararte en el centro del parque, agarrar tu brújula, buscas el noreste, si quieres conectarte con esa energía, y te acercas a ese sector del noreste en el parque y te diriges a esa dirección magnética. Y ahí, si quieres, meditas, haces ejercicios, lees un libro, no importa lo que tú quieras hacer. El punto es que te alimentes energéticamente de esa energía. ¿Ok? Qué bueno. Genial. Sí. Seguimos con el este. Ok, mira, el este es una energía que el año pasado pudo haber traído como una actividades lindas, mucho contacto social y cosas así, pero ahora vamos a trabajar con, ahora en este año es enfoque completo en trabajo. Y generalmente la orientación te trae la oportunidad de nuevos comienzos. Eso es como cuando tú, por ejemplo, estás queriendo iniciar algo y tienes dudas o te falta confianza en ti y necesitas algo que te empuje y te dé el valor y las ganas de enfrentarte a lo que sea que te tengas que enfrentar para sacar adelante tu negocio o tus planes, es el este. Esa energía es la que está ahí ahora. Sin embargo, te voy a hacer una observación. La energía que está en el este es bien intensa, es súper intensa. Y muchas veces nosotros no la logramos equilibrar bien. Entonces eso nos trae estrés, nos trae las emociones revueltas, nos peleamos con medio mundo porque como estamos estresados, agarramos pleito. Pero lo ideal es saber que si tú te estás sintiendo de esa forma, no te está haciendo bien el este, ¿ok? Entonces usa una más liviana. Por ejemplo, el sureste. El sureste ahora trae una energía parecida a la del este, pero más amable, más bondadosa, más linda. Ahora, si tú eres una persona que requiere ese impulso para sacar adelante las cosas, porque sola no lo haces, porque simplemente dices, no tengo el valor, te va el este, ¿ok? Y tú vas viendo, estoy muy agresiva, digamos que mi marketing está muy agresivo, pásate al sureste para darte esa amabilidad, ese carisma, esa belleza que le falta al este, ¿ok? Pero, ¿sabes qué bonito sería? Una combinación linda, este y sureste. Estás en el este, te diriges al sureste. Vale. Es una combinación bien linda para este tipo de negocio donde requieres contacto con las personas y gustar.
Vale, que tú has comentado el noreste es cuando no tienes claro y es lo que te va a aportar claridad, pero cuando tú ya tienes claro lo que quieres es más el este. Es así, Sí, ¿no? es que cada una son, el noreste te da solidificarte, Ujú, entrar completamente en la mentalidad de negocio, en entender cómo es que funcionan los negocios, ¿ok? ujú, El este es más de nuevos comienzos. Es como no sabes realmente qué vas a crear, cómo vas a desarrollar tu empresa y necesitas empezar. El este te lo da. ¿Ok? Fíjate que tiene mucho de trámites legales por eso. Porque para empezar una empresa tú tienes que pasar por todo lo que tenga que ver con temas legales. Ese sabor lo tiene. Pero ujú, como también cada energía tiene su yin y su yang, ¿ok? ujú. Entonces, como puedes usar la energía para positivo, si te enfocas, si estás medio ahí confundido, lo que puedes lograr son conflictos. Conflictos, claro. ¿Ok? Conflictos legales. Sí. Conflictos legales. Vale. ¿Qué más nos queda? Hemos hablado del norte, Sureste del es este. sureste este año, ¿ok? Tiene una energía bien amable, que te da carisma, te hace que la gente te vea. Tiene mucho que ver con proyección hacia los demás. Es bien social. Es bien social. Ujú, Es bien emocional. Y fíjate que si la ponemos dentro de lo que es la personalidad de las profesiones, el sureste tiene mucho de drama, tiene mucho de representar a los artistas, ese carisma especial que te hace notar como alguien espectacular, el sureste te lo da. Ahora, eso la puedes usar en tu carrera, en tus relaciones, o sea, eso es un halo que te hace ver carismática, atractiva, sin buscarlo. ¿Quién no va a de, querer? de esas personas que te llaman la atención, ¿no? Que las ves o las oyes hablar y te llaman la atención, el carisma que tienen. Así mismo. Ahora, el sur trae una energía parecida a la del sureste. El sur te permite estar bajo el reflector. Es como cuando tú estás en un escenario y sales y todos los ojos de las personas están en ti. Esa es la cualidad energética de la energía que está en el sur este año. Entonces, por ejemplo, si tú quieres internacionalizarte, quieres proyectarte más allá de tus fronteras, ir allá mundialmente, si tú creas un buen plan de marketing, se puede lograr con la ayuda del sur. Madre mía. Sí, Es que sí. también hay que tener esa mentalidad, ¿no? O sea, lo que has comentado tú antes, que si la misma persona no pone, ¿no? De su parte para confiar en que eso va a ser así, aquello no tira. Es que la duda nos daña. O sea, la duda no es que no funcione el feng shui, la duda es que te puso un alto a ti. ¿Me explico? Entonces es como que te dan una medicina y tú no crees en lo que el doctor te está dando y tú dices, doctor, pero es que el doctor de aquí al lado me había hablado de otra medicina, pero yo creo que la que usted me está dando está equivocada. ¿Qué te va a decir el doctor? Váyase donde el otro doctor o mire qué hace. Es lo mismo, hay que confiar, hay que aprender a confiar en que esto te lleva, te conecta. Mira, no es que te estoy diciendo cree, pero lo que te estoy diciendo es mantén una actitud neutral positiva, neutral positiva. Ahora, te voy a decir, esto siempre influye independientemente de la persona lo sepa o no lo sepa. ¿Y cómo yo descubrí eso? Bueno, empecé a analizar vidas de gente pública, de personajes públicos. Aquí en este país, los personajes públicos son más que todo los que están en política, ¿ok? La vida del presidente, ese tipo de gente, ¿ok? Que sabes dónde vive. Ojalá que no me escuche aquí porque voy a dejar mis secretos. Yo les llevo la vida a todos. Y si sabes dónde ellos viven, aquí es fácil saber dónde viven ellos. La Sí. casa presidencial es otra. Entonces, tú vas uniendo hilos y vas creando una historia nada más la estás observando. Y la vida de esa persona, cuando salen los periódicos o qué sé yo, porque claro, son personajes públicos,
tú te das cuenta si el periódico te está diciendo la verdad o no, o la tergiversaron. Madre mía. Así fue como fui aprendiendo que esto es real, en el sentido de que no era yo que tenía una mente súper fuerte. Imagínate, yo llegué a pensar que mi mente era tan fuerte que le creaba esos eventos a mis clientes, porque los eventos sucedían. Ahora, ahí fue donde yo dije, ¿cómo yo puedo saber realmente si esto es real o es que yo lo proyecto? Se me ocurrió analizar personajes públicos que no tienen nada que ver conmigo, excepto si me contrataran, ¿verdad? Pero en ese caso no fue así. Eso fue mi mejor maestro. Después de Grandmaster Yap Shanghai, la vida, así viendo esos eventos. ¿Okay? Tiene sentido porque los pensamientos es lo que, por eso tú caíste también un poco en la duda, porque los pensamientos son ondas que están generando, ¿no? Estamos todos atados y lo que tú haces y lo que tú piensas influye en otra persona, ¿no? O Sí, cuando... llegué a pensar eso. Incluso alguien me dijo, ¿qué mente más fuerte tienes? Alguien, un escéptico me dijo, porque yo le estaba contando, ¿cómo tú me explicas que los eventos que yo analizo en términos de energía y coloco a las personas en esos flujos energéticos, que las cosas sucedan y vayan en pro de sus metas y los logren con mayor facilidad? ¿Cómo me explicas eso? Entonces me decía, tienes una mente muy fuerte. ¿Tú crees en esos eventos? Me explico. Entonces, era como que, ay, entonces, ¿será que ahora yo soy la que está creando esta cosa? Entonces, tuve que ver cómo. O sea, mira, Amparo, hace 23 años esto no fue fácil. Te voy a decir que incluso hace 10 años no fue fácil por la cultura en la que estoy inmersa, ¿verdad? Pero por eso es que uno tiene que agarrar confianza en que lo que estás trabajando es real. Esa duda te hace daño en todo. O sea, puedo decir, ¿mis anteojos funcionan? ¿Será que me hicieron bien la graduación o no? Entonces yo, por estar en esa duda, puedo crear que veo de forma distorsionada. Me explico, ahí ya le vi una rayita y ese es un... O sea, hay que dejarse llevar y confiar en que esto es real, pero es bueno tener mente escéptica porque te permite tener la perspectiva de analizar si esto, cómo afecta realmente o si no está funcionando, si esto no sirve. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Luego tenemos el sureste. Si quieres nos vamos al sureste ya. Sí. Mira, el sureste te trae la experiencia de conocer culturas, de entrar en contacto con gente muy diferente a ti. Tiene un saborcito así como maternal, fíjate. La mamá, generalmente cuando tú vas a la casa de tu madre, ella te recibe, te dice, ¿quieres comer? ¿Ya comiste? ¿Cómo te sientes? Y siempre está cuidándote con aquel amor, generalmente, ¿verdad? Ese tipo de cualidad energética es la que te provee. Entonces, tiene que ver también con la gastronomía, tiene que ver con temas de familia en cuanto al amor de la familia y cómo tú puedes apoyar a tus seres queridos, cercanos. Ahora, en términos de negocio, fíjate que es un poco lenta, es un poco lenta. Eso significa que, por ejemplo, si tú estás que quieres sacar adelante aquel montón de proyectos, que así es la vida te empuja y te hace que te muevas. Si estás en la orientación suroeste, puede ser contraproducente porque te atrasa, te crea atrasos, sobre todo en flujos que tienen que ver con flujos bancarios, con pagos. Entonces no te recomendaría, si eres un profesional que está a la vanguardia ahí encima de todas las cosas, que uses el suroeste, ¿ok? Ahí sería que no. Pero, por ejemplo, si tú quieres crear un restaurante, si quieres explorar la cultura desde el punto de vista de su comida, que se habla de un montón de personas, esa energía del suroeste está fabulosa. Vale, y entonces nos queda el oeste, ¿no? ¿Perdón? Nos queda el oeste. El oeste nos queda, el oeste durante este año es más relacionado con entretenimiento y la parte técnica de las cosas. O sea, si tu empresa es una empresa que no tiene nada que ver con el entretenimiento, entonces te funciona muy bien para estructurarte bien, para sacar lo que no sirve, es buenísima para eliminar lo que no funciona, ¿ok?
eso tiene el sabor del elemento metal, y entonces el elemento metal, que es la energía 7, te ayuda a ser específico y a sacar lo que no. Piensa en una intervención quirúrgica, más o menos eso tiene. Te sana, pero tienes que eliminar. No puedes quedarte con lo que no sirve, tienes que sacarlo. Y ahí, por ejemplo, en empresas, eso se ve reflejado cuando reestructuras tu personal. ¿Ok? Muchas veces cuando yo trabajo con empresas, no es tan drástico como para decir, hay que despedir a mucha gente. No, no realmente es eso, sino que lo que haces es que redistribuyes tus recursos humanos, los redistribuyes en cuanto a sus mejores talentos. Algo así, ¿verdad? Ya depende de cada empresa, porque hay empresas que son como bien jerárquicas y hay otras que son súper horizontales, ¿ok? Entonces habrá que ver, pero siempre trae cambios en cuanto a eliminar y añadir esos, digamos, personas o ejecutivos que van a aportar mucho valor técnico a tu... Pero, por ejemplo, a un nivel más, ¿no? de gente emprendedora, que la comunidad que yo tengo también hay muchas mujeres que tienen sus propios negocios y que están solas, pero lo quieren llevar adelante. Por ejemplo, si yo para este año me planteo realizar varios servicios o tener varios productos, quizás a lo mejor esta energía es buena para poder eliminar todo aquello que me va a crear confusión o que no me va a conseguir foco, ¿no? En una cosa. Sí, Sería. y para crear sistemas, para organizarte y crear sistemas. También para traer gente nueva que te va a ayudar a lo que no es tan necesario que tú atiendas, pero lo sistematizas. ¿Me explico? Y tú poder entonces ser el creador, el artista de lo que realmente te va a traer dinero. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con tecnología. Entonces, y tiene también dentro de sí gastos, ¿ok? Ese tema de metal te hace gastar. Entonces, si vas a tener esa energía en tu espacio, por alguna razón, ya programa tus compras. Tienes que mejorar, tú dices, bueno, quiero mejorar mi celular, quiero mejorar mi computadora, quiero invertir en esta empresa que me va a crear mi tienda online, ¿ok? O quiero recibir estos cursos para que me van a fortalecer en este aspecto, hazlo, porque este es el momento. Si la energía te dice que vas a gastar, viene un gasto, ¿ok? No hay manera de que eso no se pueda evitar. Entonces, los gastos se convierten en inversión cuando nosotros nos alimentamos de eso para ser mejores, ¿ok? Entonces, eso sería el objetivo. Muy bien. Y nos quedaría entonces el noroeste, ¿no? El noroeste. Mira, el noroeste trae una energía linda que te ayuda a ascender. Te coloca en posición de liderazgo. Te hace que tú destaques y que los demás te noten. Que si a lo mejor antes no se fijaban que existías y necesitas que se fijen que existes, vete al noroeste y te colocas en esa dirección magnética. También lo bonito de esto es que podemos hacer combinaciones, ¿verdad? Pero yo les recomendaría a los que están viendo este video que saquen nota de lo que es cada una. Por ejemplo, ¿sabes cuál es linda? La del noroeste, para un emprendedor que quiera que lo noten y destacarse como líder, una persona que ya está preparada, pero que tal vez no logra que las personas lo vean. Está el noroeste y su escritorio al noreste. Es una combinación bien bonita para eso, ¿ok? Entonces te ponen en una posición de líder, de autoridad, que la gente te escucha y te respeta. No que se rían, ¿verdad? Sino que, pero además, eso te solidifica tu personalidad para proyectarlo. Porque nosotros nos volvemos esa energía también, ¿ok? Porque adquirimos esas cualidades y las introducimos en nosotros, en nuestra personalidad. Y la verdad te voy a decir, Amparo, esto es en todo. O sea, esto no es que estamos prendiendo un botón y diciendo que se haga el feng shui, ¿verdad? No es así. Esto ya estamos inmersos en eso. Muy bien. Sí, que no podemos que creas o no creas, lo conozcas o no,
lo estás viviendo. Exactamente. Entonces es mejor Claro, explorarlo, comprenderlo y hacer tus laboratorios. Es claro. lindo. Y Sí. si hay problemas, pues ya sabes que te puedes desconectar y te conectas en otros flujos. Un tema, si tú ahora has hablado de las 8 orientaciones y de las 8 ubicaciones, los sectores, pero más como lo bueno de cada una, ¿no? Eh, entiendo que también, ¿no? Como es esa dualidad, pues que todas tienen, pero quiero decir, no hay un sector que se tenga que evitar, porque es que en muchos, ¿no?, ámbitos de Feng Shui que no que te dan una información muy general, pero que es como sagrada, te dicen, evita esta zona porque este año es tal. Entonces, No. Ya el Feng Shui más avanzado, ¿ok? Un Feng Shui que ya está filtrado, no se basa en miedo, jamás. Se basa en la exploración, se basa en entender cómo tu energía se relaciona con esta otra, cómo tú puedes pensar, también esa es otra. Cuando tú puedes definir más bien acciones, en vez de colocarte en el sitio, porque no tienes tal vez acceso al sitio, agarras cualidad energética a través de tus acciones y tu pensamiento. Es un poco más complicado, pero funciona igual. El punto es que no vale la pena decir, no uses este sector, cuando tal vez este sector, por mucho que te diga toda la internet o todos los libros, que esa orientación es negativa, podría darte a ti resultados positivos. Podría darte, porque tal vez tu campo de trabajo está relacionado con esa energía, porque tal vez tu energía es compatible. Si tú te fijas, las recomendaciones que generalmente te encuentras en internet son recomendaciones generales. No toman en cuenta el elemento más importante que somos nosotros mismos. Entonces, yo te recomendaría, y a todos los que están viendo acá, aprieten el botón de delete a esos miedos y exploren. Hagan su propio laboratorio y exploren las energías. Todas, sin excepción de ninguna. genial. Nada, habíamos comentado también que una vez que habláramos de todo lo que son los sectores para este año y todo lo que pueden traer, lo que sí es muy importante cuando uno dice quiero saber la energía que tengo en mi casa y quiero pues realizar una auditoría o un estudio completo de Feng Shui, es la energía, o sea, una capa de información súper importante es la energía que como que queda encerrada en el espacio donde tú vives una vez se ha construido, ¿no? Ese volumen que queda encerrado, ese chi, tiene unas características energéticas y esos son pues esas combinaciones de estrellas voladoras que no estamos hablando de los años ni de los meses, sino que son las de nacimiento del lugar, ¿no? Entonces, eso es, pues es que hay un montón de temas y de información que Geisel me ha dicho, podemos incluso hacer episodios quizás de estos vídeos si a la gente le gusta y si os pasaré una encuesta también para que me digáis si os ha parecido interesante y para ver si podemos hablar pues otro día de esta energía natal o quizás del tema de la energía personal de cada uno, el tema del QA. Que yo hasta la fecha, ¿no?, hasta que conocí a Geisel, siempre ubicaba el QA en su parte, como si dijéramos, más yang, más masculina, tanto a mujeres como a hombres, porque me lo enseñaron así, que es una de las cosas que hemos comentado antes. Pero Geisel me lo explicó y tiene mucho sentido, que es cierto que las mujeres ahora estamos como vibrando más en esa, o quizás dependiendo del momento y de la personalidad de uno, pues puede ser que las mujeres estamos tomando pues esas situaciones de poder en el trabajo, cosas que antes nuestras madres y nuestras abuelas no hacían, ¿no? O incluso en una conversación, pues que tú tomas más la palabra y dejas ¿no?, al hombre como que sí, yo me reafirmo aquí. O sea, es que es otra vibración totalmente diferente, es más yang, pero seguimos conectadas con nuestra energía femenina, ¿no?
Entonces, no podemos ubicar ese QA solamente como un cálculo para todos igual, sino que siempre hay que dividir tanto mujeres como hombres, ¿no? Hay casos, hay excepciones también, ¿no? Puede ser que tú te sientas más vibrando en uno que en otro, que todo esto se analiza cuando tú haces un estudio de Feng Shui, tú analizas los eventos y las situaciones que esa persona está viviendo y analizas también su vivienda o quizás las anteriores y conoces, o sea, eso te cuenta qué energía es, ¿no? Si me estoy equivocando, me corriges. Estás en lo correcto. Ahora en estos tiempos, la mujer ya está casi como que en el mismo nivel que el hombre. Entonces, fíjate que aunque en Feng Shui todo se basa en dualidad, ¿verdad? Que es yin y yang. He notado a lo largo del tiempo que nosotras, aunque tenemos una cualidad energética que nos define nuestro tipo de energía, calculándolo en femenino y masculino, el hombre, tendemos a adquirir características de la energía masculina en vez de la nuestra. A veces esas tienen mayor importancia en temas de trabajo, porque como el trabajo es una actividad yang, entonces posiblemente en trabajo nuestra personalidad va más con el elemento que representa al hombre, ¿ya? Y en casa tal vez tenemos el aspecto femenino de la energía. Pero mira qué bonito que en estos tiempos la verdad es que uno puede definir y uno dice, bueno, tal vez no realmente mi energía como calculada de forma femenina no me aplica. No existen ya límites en decir, bueno, voy a agarrar esta energía masculina porque es la que me está definiendo más a mí. Ya no hay tabúes, pues. No hay esos límites que el ser humano se ha colocado, ¿no? Sino que esto es una cuestión de observar. Generalmente, el hombre tiene esa cualidad energética masculina, todo es calculado, eso lo podemos ver en algún otro episodio, pero y la mujer se calcula diferente, ¿ok? Vamos a partir de ahí, ¿verdad? Pero, como te digo, a veces a lo largo del tiempo y como al final, quien define las cosas energéticamente somos nosotros. Si vemos que algo no está funcionando, hay que explorar esa posibilidad. Y entonces comenzar a estimular y colocar todo de acuerdo al aspecto masculino de la energía, aunque seamos mujeres. Qué bonito. Pues bueno, yo creo que no nos habéis lanzado preguntas por aquí o yo no las he visto. Sí que ha entrado mucha gente y estáis ahí atentas escuchando. Es que yo lo entiendo también porque claro, ya es mucha información. Pero lo vamos a dejar aquí y guardaremos el directo, el vídeo. Lo tendréis desde mi canal y quizás puede ser que también lo pueda subir a YouTube, pero pues próximamente, más adelante, plantearemos otra entrevista si os ha gustado y con más información. Muchas gracias, Geisel. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y a tus espectadores, a tus seguidores, yo les recomiendo que experimenten, que no nos quedemos solamente con escuchar y decir, será. Hay que hacerlo, hay que experimentarlo, porque te voy a decir, de la manera en que yo conozco estas influencias energéticas, son las bases fundamentales de la vida. Estamos hablando de algo serio, precioso, que te da un gran poder. Que por qué ha estado escondido, no lo sé. Que por qué tal vez surgieron increíbles, una gran innumerable cantidad de versiones falsas, no lo sé. Pero estamos hablando de una versión aquí que funciona. Entonces, sería bueno que exploren y hagan sus mini laboratorios de su propia vida, analizando y experimentando la energía en sus espacios. Primero en la casa. Tú sabes que yo siempre recomiendo, conózcanse ustedes primero para ser fuertes y luego ayudar a los demás. Aplícalo en tu casa, después en tu oficina, si tu lugar de trabajo es fuera. Trata de dejar la oficina para después. Conócete primero en tu casa. Esa es tu parte más personal. Entonces, esa es mi mejor recomendación para esto.
Genial. Por aquí nos estaban diciendo que si podíamos poner los subtítulos en inglés. Yo eso no lo he hecho nunca. No sé si ahora a lo mejor cuando corte tengo opción de poder ponerlo, pero si no, pues para la siguiente lo intentaré. Bueno, muchas gracias a vosotras y nada, vamos a seguir aprendiendo. Que manden sus preguntas con tiempo y las podemos ver. Sí, sí, que manden las preguntas. Por el grupo de Telegram, yo tengo un grupo de Telegram con, bueno, pues gente que está muy interesada también con este tema. También me van a lanzar algunas preguntas y así en la siguiente entrevista podemos ir contestando también. Bueno, muchísimas gracias, Hazel. Nos vemos. Bye bye. Hasta luego.